porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no de lo que opine el personal. Que lo que opine el personal a mí me da lo mismo, que para eso tengo mi columna en mi periódico que escribo todos los días. Es que pasa la publicidad, pasan unos vídeos absurdos que todos hemos visto y mi libro está sobre la mesa y de mi libro ni se va a hablar ni se va a hablar. Entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Porque yo cuando voy a las televisiones no voy como un paria, me comprende usted, si voy es porque se van a hablar de un libro mío. Este discurso célebre es uno de los momentos clave de la televisión del siglo pasado. Francisco Umbral, encabronado, se queja de que no se habla de su libro, que era a lo que él había ido, a ese programa de Antena 3. Hoy Iván Campos no tendrá que recordárnoslo tan duramente. Hemos hecho un programa solo para hablar de su libro. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, señor David Saiz Domènech. Gracias por cederme este espacio. No hay de qué. Ya sé que tú hubieras preferido que se empezara con alguna clase de frase budista o de algún samurái o alguna cita de algún samurái, pero no me ha salido ninguna. Te puedo dar una. Las palabras, como Sí, el sake, sí, deben degustarse en la boca antes de irse. Sí, exacto. Este libro no es el primero que publicas, ¿o sí? Es mi segundo libro. ¿El primero cómo se llamaba? Si te escucho preguntar. Un baúl de cuentos y poemas. Y era una recopilación de cuentos y poemas de 8 años o así. Desgraciadamente, con el apocalipsis, la editorial quebró. Hay copias por ahí pululando, se puede encontrar. De hecho, es un rarabri. Por lo que lo voy a reeditar, en breve lo revisaré. Porque claro, es un libro que salió en el 2010, si no recuerdo mal. Y nada, está tanto electrónico como físico. Pero en breve estará otra vez a la venta. Bueno, este nuevo libro es también un poco un recopilatorio, porque empieza primero teniendo una introducción muy de novela de aventuras japonesa de samuráis, contando una versión resumida, pero muy vibrante y muy bien explicada, de la vida de Musashi, el legendario samurái japonés Musashi, el autor del libro de los 5 anillos. Esa es una pequeña introducción. Luego hay una segunda introducción que cuenta la historia de una especie de guerrero anónimo que, huyendo de unas bestias, encuentra una espada, que me recuerda mucho a Conan. Pero no es lo mismo, porque ten en cuenta que el Conan es el mito de la caverna, pero más desarrollado. Esto es el mito de la caverna, pero yendo más allá. No nos limitemos a la caverna, que la caverna representa la capacidad craneal, sino entremos ya en la madre tierra. O sea, el ser humano es el ser. En un momento dado es un animal, pero cuando empieza a tener conciencia de sí mismo ya deja de salir del animal y está entrando en una nueva percepción. Pero sigue estando vinculado a la tierra y para poder seguir creciendo tiene que ir hacia arriba, tiene que salir de este planeta, hacia el cielo. Simplificando es, venimos de la tierra y tenemos que ir al cielo, porque si nos quedamos en la tierra como especie moriremos. Entonces dije, bueno, en un principio esto es un animal, pero otras culturas, en la cultura judía pues se plasma con el jardín de Valladar y el fruto de los que es la creación del neocórtex, aunque algunos dicen que es la separación de los hemisferios en masculino y femenino. Y cada cultura lo muestra de una forma diferente. Los griegos lo mostraban de otra forma totalmente diferente, con el castigo de Prometeo y Zeus diciendo, pues para controlar al ser humano partiré su mente. Cada mitología lo muestra de una forma diferente, porque no olvidemos que en un principio esto tenía un significado que es dar respuesta a preguntas existenciales. Lo interpretaban según lo que sabían, en ese cuándo y dónde. Evidentemente, ese cuándo y dónde ha desaparecido, por consiguiente, las inquietudes que tiene el ser humano hoy en día no son las mismas que hace 30 siglos. Sí que tenemos una inquietud genérica de estamos aquí, porque estamos aquí, ¿y a dónde vamos? Bueno, pues venimos, para saber dónde venimos solo tenemos que mirar hacia atrás. Y hacia dónde vamos, pues solo podemos ir hacia adelante porque más que intentemos no podemos volver hacia atrás en el tiempo. Solo podemos vivir. El libro, por cierto, no hemos dicho todavía ni cómo se llama. El libro se llama La espada de la comprensión. Es un libro corto, no llega casi a las 100 páginas apenas. Es tremendamente ameno de leer. Se lee muy rápido y consta de varias temáticas. Es una recopilación de temáticas. Igual que tu anterior libro era una recopilación de cuentos, este es una recopilación como de ensayos, aunque empieza a estilo narrativo, y estabas contando antes con ese interludio que cuenta la historia de un individuo que, huyendo de unas bestias, entra en una caverna y encuentra una espada. Y luego, después de eso, hay un pasar a temas breves, tratados, que son temas muy básicos, temas como la alimentación, qué es la felicidad, cómo se obtiene la felicidad, el rendimiento, cómo rendir más al día a día, una serie de temas que aquí voy a hacer la pequeña crítica. Yo lo leía y pensaba, bueno, ¿qué encontramos aquí
que no esté en cualquier libro de autoayuda. Pero luego pensaba, bueno, pero que todos estos temas que son tratados brevemente, algunos solo una página, incluso algunos solo un pequeño párrafo, y se pasa al siguiente. Todos estos temas, la alimentación, el ser consciente de uno mismo, el cuidarse en diferentes aspectos de la vida, el emocionalmente, el tratar con la gente y todo eso, todos estos temas, cada uno de ellos tiene varios libros de autoayuda escritos. Y a lo mejor en esos libros de autoayuda te están diciendo lo mismo que dices tú en más páginas y más caro. Entonces, en este sentido, creo que lo que aporta tu libro es que es un resumen. Va a lo básico, es minimalismo. Desde luego, ahorra dinero a mucha gente. Porque está diciendo cosas que a veces dices, esto es una perogrullada. Y dices, sí, es una perogrullada, pero ¿verdad que a menudo no lo tienes presente, no lo tienes en cuenta? Necesitas que te lo recuerden. Pues eso es lo que creo que hace tu libro, ¿no? A ver, David, menos es más. O sea, el Zen consiste en reducir lo máximo posible cualquier cosa. Entonces, ¿para qué voy a escribir un libro de 600, 700, 800 páginas cuando con un solo artículo puedo contar lo mismo? La idea es básica porque la puede entender todo el mundo y la puede aplicar. De hecho, habrás visto que en muchos de los artículos hay ejercicios. Sí, lo he visto. Hay ejercicios prácticos de haz esto un día, luego al día siguiente lo otro y también consejos para, por ejemplo, me gusta mucho la parte del consejo para crear tu propia filosofía, porque además es algo que hago yo. Tal y como lo escribe en el libro, lo hago yo. Pero porque tú has llegado a la comprensión. Cuando llegas al estado de comprensión, ya no hace falta que leas libros porque tienes la capacidad de percibir y analizar a partir de ti mismo. Ojo, desde fuera de ti mismo también, porque no olvidemos que el filósofo es un ser social, aunque está dentro de la sociedad, no está afectado por la misma. De hecho, ve como están equivocados y no puede hacer nada más que tirarse los pelos. Porque, pero no se te dan cuenta que están tomando el pelo. Es lo malo de ser un filósofo. Sí, bueno, es que hay filósofos que son auténticos tomapelos, que son auténticos estibadores. Antes tenía cierto respeto por los filósofos y lo sigo teniendo. Pero hay que reconocer que hay algunos que realmente es vivir del cuento que hacen. Vamos a ver, depende de Nietzsche, Kafka. Estos dieron su vida por su trabajo, aunque no ganan nada en su momento. Luego a posteriori, pues oye, fue una revolución cultural. Fíjate, Nietzsche, sí. Como los arios lo adoraban. O sea, el tío no tenía nada que ver con ellos. De hecho, al contrario, tenía más que ver con el budismo en muchos aspectos que con nosotros. Pero bueno, todo depende del lugar. Los ismos tienen una caducidad. Porque son de un cuándo y dónde. En cuanto desaparece ese cuándo y dónde, no tiene sentido. Feudalismo. ¿Tú ves a alguien que hoy en día sea feudalista? No. Bueno, hay algunos que se acercan, ¿eh? No puede existir el feudalismo porque las condiciones sociológicas que lo mantenían ya no existen. Lógico. O sea, tú no vas a vivir por un plato de arroz y vas a dejar que un tío te pegue y vas a lamer las botas de tu señor. No. Aunque a veces estamos cerca de hacer eso. Lo siento, pero es que verdad existe. Ya, pero es que esto es lo que se llama control social. Si tú no reconoces a nadie inferior a ti, por consiguiente, no puedes reconocer a nadie superior a ti. Porque todos técnicamente somos iguales. Ojo, ante la ley. Porque después cada uno de nosotros es totalmente diferente, único e irrepetible. Exacto. Con nuestras virtudes. Empiezas el libro, primero la dedicatoria es lo que dices, realmente es minimalismo total. O sea, no te has currado nada la dedicatoria. Dedicado al que coge el libro. El que pilla el libro, dedicado. Y luego unas pequeñas palabras en las que dices que este no es el libro. Este es el libro que has acabado escribiendo, pero no es el que empezaste a escribir. Que esto pasa a menudo en el oficio de escritor, que de repente lo que escribes cobra vida propia y elige su propio camino. Esto lo ha contado a veces Stephen King y otros escritores, que algunos textos, más que escribirse, lo que haces es descubrirlos. Sí, me encontraba escribiendo una novela de espías. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Ya te digo. Y de repente, de esos avatares de la vida, encuentro en un cajón una carpeta con textos. Algunos de estos, o todos no. Y eran artículos que había escrito para un blog de vida sana que ya desapareció hace tiempo, pero hace mucho tiempo. Y eran estos artículos tipo happy, de cómo ser feliz, cómo alcanzar la felicidad. Y al lado me encontré otros artículos de ensayo de filosofía, de sociología. De hecho, si te has dado cuenta, hay partes de sociología, de filosofía, de psicología, de antropología. Es difícil encuadrarlo en un solo. Si es un libro de autoayuda, ¿tú lo considerarías así? ¿Lo definirías así? Sí, no.
Sí, porque te puede ayudar, pero no porque no contiene los elementos 100% de autoayuda que estarían clasificables, porque de hecho, si te das cuenta, hay una parte de Zen, o espiritual, si quieres verlo. Entonces, la espiritualidad y el Zen son de la autoayuda. Pueden venderse como autoayuda, pero yo creo que el Zen no es de autoayuda. Aunque es una herramienta. Exacto. Sí que se le puede catalogar dentro de ese matiz, pero yo creo que estaría más tirando hacia un matiz filosófico, místico. No sé si usarla. ¿Tú sabías la palabra místico? ¿Tú la has leído? ¿Encajaría? Místico, es que hay momentos que se acerca a lo místico, sí. Lo místico está como muy presente. Pero sí, a ver, hay momentos del libro que te invita a replantearte el tema de la realidad, recordándote cosas básicas como que lo que percibimos es solo señales que nuestro cerebro interpreta, señales que recibimos a través de los sentidos y que nuestro cerebro interpreta, y que lo mismo que percibimos solo una parte de la realidad, percibimos algunas cosas que están ahí y realmente no están exactamente ahí, y otras que están ahí ni las percibimos. Entonces, también esto... A ver, la realidad es singular porque es tuya, pero es conjunta porque la avala un conjunto de individuos. Tú interpretas según lo que sabes, lo que ves. Y es más, tú estás viendo una interpretación de la realidad, porque todo lo que estás viendo es la reacción física de la luz que interpreta tu ojo y llega a tu lóbulo temporal izquierdo, que hace la transformación en datos. Entonces tú estás viendo una parte e interpretación de la realidad. No estás viendo lo que es real. Estás viendo una interpretación física de la realidad. Evidentemente hay muchas más cosas que no ves. Ejemplo, tú no ves los rayos gamma, ¿verdad? Pero están. Sin embargo, una oveja que va pululando por ahí por las pruebas, con su capacidad visual, sí que ve los rayos gamma que suelta el sol. ¿Ves? O sea, tú lo que estás viendo es una interpretación dentro de tus posibilidades de lo que es real. Hay más cosas de las que percibes. Claro. Voy a hacerte algunos comentarios de traslado del chat. Pedro Samprón, un saludo para él, pregunta si has leído a Baruch Spinoza o solo a los de siempre. ¿Qué tipo de filósofo te consideras? Yo no puedo decirlo porque diré lo que creo que es, pero David Sainz, que habla conmigo y me conoce, podrá responder perfectamente a esa pregunta. Es que yo tampoco sabría qué etiqueta ponerte, en qué escuela encuadrarte. Fenomenológica, no. Cartesiana, no, más bien no. Un filósofo simplemente no tiene que basarse en otros, simplemente hace estar y hacer, llegar a una conclusión. La práctica hace maestro. Tú puedes estar 50 años repitiendo lo mismo y no entender nada. De hecho, hay mucha gente, conozco que se tiran 40 años haciendo lo mismo y no aprenden nada. Y sin embargo, puedes hacer 5 cosas y llegar a un estado de comprensión total. Es estar en el lugar y el momento adecuado, que se confunden los elementos. O sea, el conocimiento no es estático. Estamos en un continuo movimiento, tanto en la existencia como en la mente. Nosotros, si quieres beber del pasado, estás repitiendo el pasado. Estamos aquí y ahora y hay que hacer propuestas para el nuevo mundo. Si estás cogiendo un cimiento antiguo, sí, es un pozo, pero es que ese pozo hay que separarlo luego en el tiempo. Es lo que es aprender y desaprender. Si me quieres catalogar como filósofo, sí, posiblemente lo sea. Intento separarme de los clásicos porque los clásicos ya han pasado. El mundo que les mantenía ya no existe. Pero creo que David, que ha leído el libro, podrá ver que está planteado no solo para este presente, sino para un presente continuo. O sea, la cambiar la sociedad, y quien lo lea podrá aplicarlo, porque está planteado de una forma genérica, no específica. Porque en cuanto lo plasmas de una forma específica, ya tiene caducidad. Sigamos mirando las preguntas del chat. Muy buen libro el de Miyamoto Musashi, dice Kinan el Bírbaro. ¿Por qué decides empezar con la vida de Miyamoto Musashi? Porque es el claro ejemplo de la evolución y del cambio. Porque es un hombre que al final de su vida no volvió a matar nunca más. Este hombre sobrevivió a 6 grandes batallas y tras la última ya no volvió a hacer daño alguno a ningún ser. De hecho, él nunca quiso hacer daño a ningún otro ser. Lo que pasa es que en lo que sería el karma no te penaliza el acto, sino la intención. Él no quería matar a nadie, él simplemente quería practicar con la espada. Desde que era un crío y se escapó y fue evolucionando hasta un adulto, él lo único que hizo fue un recorrido, alquiló sus habilidades en varias ocasiones, pero porque necesitaba crecer como individuo en su sociedad para poder luego romperlo. Así, él llegó a lo más alto y luego rompió eso, porque comprendió el funcionamiento de las cosas, llevar ese estatus de comprensión. Entonces, es un ejemplo de cómo
alguien cambia el uso de la espada. Él creó la escuela de las dos espadas y rehizo el uso de la espada. Literalmente en el siglo XVI. Cambió la forma de manejar ese arma. Pero no solo a nivel físico, sino a nivel metafísico y a nivel mental. O sea, todo lo que él, digamos, aplicó, se podía aplicar a nivel psicológico. De hecho, hoy en día se sigue aplicando en Japón y en el resto del mundo en escuelas de negocios. Es una filosofía totalmente vigente. De hecho, cuando él escribió su libro, el libro de los 5 anillos, lo escribió traicionando todas las formas narrativas de la época. Por eso es un libro tan vigente, porque no está vinculado a una estética. Es un libro neutro y con unos conceptos físicos increíbles, porque te está hablando de comprendiendo todo lo que existe, puedes comprender todo lo que no existe. O sea, si minimizas al máximo, podrás llegar a la comprensión de lo que es el máximo. O sea, la naturaleza repite patrones. El manejo de la espada es el manejo de la mente. Puntos de focalización, puntos de visualización. Te enseña técnicas que no se catalogaron hasta el siglo XX, que no se catalogaron hasta finales del siglo XX y empezó a desarrollarlas en el siglo XVI. Como ejemplo, me parece genial. Sí. Y además, es un hombre que llegó a la paz absoluta, diciendo, vamos a ver, ya no tiene sentido matar. Y luego pues se fue a un monasterio y se quedó ahí hasta que se murió. De un extremo a otro, de trabajar en auténticas carnicerías, porque no eran batallas, eran carnicerías. O sea, 100.000 muertes en un día, eso sí que es una carnicería. Y además, como eran las batallas en el siglo XVI. En el chat, Cabeza de Cerdo te pregunta si no es demasiado soberbio por parte del ser humano, este tema también lo tratas en el libro, pensar que pueda alcanzar la comprensión de algo, si no es solo una ilusión de comprensión. Sí, porque solo comprendes según lo que sabes. Si sabes poco, comprenderás poco, según lo que tienes en tu interior. Ahora bien, también está la comprensión intuitiva que tenemos todos. Entonces tú puedes tener cero cultura y tener una gran capacidad de comprender lo que pasa. Hay gente que nace con ese atributo. Hay gente que tiene mucha capacidad y cero cultura, y hay gente que tiene mucha cultura y son ladrillos. La comprensión es una espada que permite separar lo vacío de lo lleno, lo útil de lo inútil, pacificar a uno y a los demás y permitir equilibrar tanto al mundo como a uno mismo. Luis Lee te hace una pregunta curiosa, cuanto menos. Pregunta si te han corregido el libro. Por muy buen escritor que seas, lo que dice el corrector va a misa. O sea, tú llevas el libro y tienes unas grandes expectativas. Y luego hay un tío en una editorial que se llama el corrector, que es el que te dice la verdad. Y lo que dice él va a misa. Entonces fue cuando lleve el libro, escucha al corrector y tiene que hacer muchos cambios. También te pregunta si hay algún libro que recomendar sobre estilismo o gramática. Yo recomiendo el de Stephen King, es muy bueno, el de Mientras escribo. Y luego hay otro que es más pequeñito, pero también es un muy buen manual esquemático, que es Escritor impaciente, de Ginés J. Vera. Ha escrito varios libros y a la actualidad pues, se dedica a trabajar de corrector. Entrevistó a Leopoldo Alas, entre otros, a Ken Follett. También le llamaron para entrevistar a Benet Esteban, pero dijo que no. Y a otras personalidades. Hay un tema que se trata en el libro también sobre la motivación y sobre las barreras que nos ponemos, los pensamientos negativos, el no puedo y tal, y que eso nos limita y tal. Eso se dice mucho en los ámbitos de psicología, de libros de autoayuda, se dice mucho y es verdad que uno tiene que creer que pues, por lo que es lo que se dice uno mismo, pues uno mismo se autoprograma. Si dices no puedo, el subconsciente está entendiendo no puedo y realmente no puedes. No estás solo en la realidad. Que percibamos lo que percibamos, la realidad está ahí. Y a veces hay cosas que realmente no puedes. Por muy positivo que seas, no puedes escalar el Monte Everest con tus manos solo, sin un equipo. No, lo voy a hacer con mis cojones. Venga, vamos a escalar el Monte Everest ahí. No puedes. ¿Cuándo se combina esto, lo que es el realismo, el principio de realidad, con la actitud positiva de esto lo puede hacer? ¿Y cuando sabes que esto no computa, no se aplica? Una cosa es soñar y otra cosa es flipar. ¿Entiendes la diferencia entre soñar y flipar? Yo sí, pero hay muchos que a lo mejor no lo entienden. Los límites de lo que puedes hacer es increíble. Además, yo intento demostrarlo, me estoy destrozando por demostrarlo físicamente. Primero hay que ser consciente de ti mismo y de lo que te rodea. Evidentemente, si tú mides 1,50 no pretendas ser supermodelo o no pretendas ser jugador de la NBA. Tienes una limitación física que, ojo, y tampoco te creas que esto es real. Porque, por ejemplo, tenemos un enano
Que en el 97 jugaba en la NBA, ¿te acuerdas? Bueno, sí. A veces se puede llegar a cosas increíbles, sí. Por eso digo que aún así, aun teniendo una limitación técnica, puedes superarlo. De hecho, por ejemplo, Danny DeVito es un enano. Bueno, casi, No técnicamente no. llega a ser enano, pero casi. No llega a ser enano, pero casi. Pero ¿quién le iba a decir que iba a ser tan buen actor dramático como Al Pacino o Robert De Niro? Aunque haya hecho mucha comedia, pero cuando hace un papel dramático, me encanta. De hecho, hay un papel suyo que es el último trabajo con Jim Hammond, que hace de gángster, no sé si has visto. Es de David Mamet. Pues eso es lo que te quiero decir. Vamos a ver. Primero, seamos conscientes de nuestras capacidades. Y eso tampoco es determinante, como hemos dicho. Solo tienes que ver el caso que te he puesto del jugador de la NBA y de Danny DeVito. Y es más, te voy a poner otro caso. Stephen Hawking, ¿no? Un hombre que Sí. solo era un pensamiento, ¿verdad? Sí, era una mente prácticamente. Entonces, si este hombre que solo es un pensamiento ha ido y vuelto a la otra punta del universo, tú que puedes andar, caminar, correr, abrazar y besar, ¿qué hay que no puedes hacer? Y ahí ya no me ponen excusas, porque tú te puedes mover, tú puedes pensar y tú puedes hablar. Él tenía que tener una traqueotomía y hablar por medio de un ordenador. Entonces sí, estás limitado por tu capacidad física, pero ojo, no es determinante. Es un factor determinante, pero no es por 100% determinante. Luego está el entorno y está claro la zona de confort. Y además, esto es una cosa muy simple. Todo aquel que te ha dicho no vas a poder hacerlo, ¿a qué ha sido? Porque él no ha podido. Ahora que lo dices, sí, tienes toda la razón. Hay que tener dos cosas bien claras. Uno es las limitaciones físicas, porque claro, seamos realistas, si mides unos 50, es muy difícil que juegues en la NBA, pero ojo, como hemos visto antes, no era imposible. Y luego la del entorno. Una vez tienes eso claro, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es la meta? Porque, ojo, importante. Bruce Lee decía, las metas solo son un lugar hacia donde ir. Porque lo que te cambia no es llegar a la meta, es el recorrido hacia la misma. Y a lo mejor en el recorrido hacia esa meta encuentras algo mucho más interesante que la propia meta. Y cuando llegas allí te dices, realmente esto no es importante y lo que es importante es la chica que he conocido o el trabajo que he encontrado que me ha permitido llegar aquí y que ahora mismo no voy a dejar porque me parece más interesante que lo que estoy haciendo ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Creo que respondí a la pregunta de una forma simple y directa. Cabeza de Cerdo está haciendo comentarios interesantes. Dice, ¿hay una única comprensión de las cosas a la que podemos aspirar a alcanzar? ¿O la comprensión es como la proyección de una mente sobre la realidad y es algo relativo a cada individuo? Sí, a ver, una comprensión general. Cuanto más sepas, más te separas del conjunto, porque a lo mejor le comprendes. Entonces, claro, si una gran mayoría de individuos comprende una cosa, comprende 5 y tú comprendes 30, tu capacidad de percepción y de comprensión es mucho mayor que la de ellos. El animal vive en un ecosistema y tiene una función en el mismo, pero no comprende el resto del ecosistema. Nosotros, a diferencia del resto de animales, no solo cumplimos una función en el ecosistema, sino que comprendemos cómo el ecosistema funciona. Y no olvidemos que al igual que el ser humano forma parte de un ecosistema, la Tierra forma parte de otro ecosistema y tendrá su función dentro del mismo. Si dejamos de mirarnos y vemos que nos rodea, a lo mejor nos llegamos a una sorpresa al nivel de comprensión que podemos llegar. Porque lo que tenemos aquí no es todo, al contrario, solo es una pequeñísima parte de lo que hay fuera esperándonos. También te pregunta Iván Campos si podrías destruir el mito del secreto en pocas palabras o apoyas semejante sandez. A ver, el secreto es una simplificación de la ley de atracción. Y está mal planteado encima. O sea, que no le hagáis caso. No hagáis caso al secreto. Así de claro. No, comprad el libro de Iván, mejor eso. También me pregunta a mí, Cabeza de Cerdo. Cabeza de Cerdo dice, ¿no te revienta tanto optimismo existencial como derrocha Iván Campos? La vida es mucho más dura. La realidad es que por cada uno que triunfa con ese tipo de pensamiento, 1000 se estrellarán. Claro. No sé si a Cabeza de Cerdo le han bajado el sueldo en el trabajo o lo que sea. No sé. Sí, es que la vida es así. Vamos a ver, tú no debes depender de otros. Tú debes depender de ti mismo. Ejemplo, el hindú. El hindú lícitamente tiene que desarrollarse, crecer y trabajar para él mismo para cumplir sus objetivos existenciales y con los de su familia, que luego los deja porque se va a una montaña y se queda. O los chinos. Los chinos tienen una cultura económica propia. Para ellos, para trabajar para otros es una desgracia. Porque ¿cómo pretendes desarrollarte como individuo, como padre de familia, o las inquietudes que tú tengas, o a nivel espiritual,
Si tienes que estar aguantando y haciendo cosas que te importan un bledo por un sueldo de mierda. No, señores. Si tú quieres crecer en un aspecto, no tienes que depender de nadie. Al contrario, tienes que crear la forma de abastecerte y poder luego crecer en lo que tengas inquietudes. Porque si tienes que estar 15 horas haciendo algo que te importa una mierda, luego duermes y vuelves otra vez, ahí sí, durante 7 días a la semana, ¿qué vida estás teniendo? ¿Estás flotando esperando a que te dé una cardiopatía o a que se te joda la espalda o a que te jubiles y una vez te jubilas ya te quedas mirando la telebasura hasta que te mueres? Señores, vivir es hacer, vivir, experimentar, vivencia, vivir, vivencia. Y vivencia es hacer. Por consiguiente, si quieres hacer, no puedes depender económicamente de otros. Tienes que crear tu forma de abastecerte. Y claro, eso no es fácil. Nada es fácil al principio, como dice Miyamoto Musashi. Al principio nada es fácil, todo es difícil. O sea, un viaje de 1000 millas comienza con un paso, sí. Y cuando llegas al final dices, he recorrido 1000 millas, pero claro, ten valor de dar el primer paso. Es así de simple. En síntesis, es así de simple. Lo que pasa es que también decir que es muy positivo, este hombre no ha visto las otras conversaciones que hemos tenido tú y yo, en la que prácticamente exprimes a cualquiera, hablando de lo terrible que es la situación actual. Yo creo que no eres ciego, ni mucho menos. Y eso es lo que significa ser realista, ser consciente tanto de lo positivo como de lo negativo. En el chat dice que tampoco puede ser, esto lo dice, qué huevos tengo, tampoco puedes ser esclavo de ti mismo pensando que eres libre. Es que ser esclavo de uno mismo no, me parece un contrasentido, o sea, creo que es casi lo mismo que ser libre, ser esclavo de ti mismo. A ver, no, tú puedes ser esclavo de aquello que crees. Si no crees nada, no puedes ser sumiso a nada. Estás limitado por tus propias creencias. Si quieres ver con claridad, deja de opinar, porque entonces no tendrás ningún prejuicio que caerte. Ahora bien, la libertad que tienes como ser humano es la de poder elegir. El problema es que esta estructura social en la que vivimos está diseñada para que no puedas elegir coherentemente. Porque si tú sabes lo que haces, no elegirás cosas que te harán daño tanto a ti como a los demás. Y sin embargo, aquí una gran mayoría, supuestamente, elige cosas que no solo le hace daño a los demás, sino a ellos mismos, pero siguen repitiendo el mismo error. Y como decía Albert Einstein, la definición de locura es repetir una y otra vez una misma acción. Y esperar diferentes resultados. Sinceramente, cuestiónate, ¿esto que estoy haciendo? Ya sé que a los demás les va a joder, pero ¿me aporta algo a mí? Si la respuesta es no, ¿por qué lo haces? Porque crees en o sea, están usando algo en lo que tú crees para manipularte. Es lo que se llama control social o manipulación social. Te dicen una cosa y como supuestamente te representan, que es mentira, tú supuestamente actúas de una forma determinada. Y es más, atan una serie de conductas a acciones específicas. Pues si eres de tal equipo de fútbol, tienes que ser así. Y si te gusta esto, es así. Si eres informático, tienes que ser fan de Star Trek y llevar gafas de pasta. Si eres de Apple, tienes que tener una barba enorme e ir vestido con zapatillas, pantalón vaquero y americana y corbata delgada. ¿Veis cómo asocian una serie de conductas a unas formas? Eso simplemente es un esquema social, es una forma de esquematizar a los seres humanos. Pero eso es una ilusión, es maya. O sea, si quieres ver con claridad, deja de opinar y entonces veas las cosas tal como son. Porque lo que parece es, aunque no sea. O sea, una piedra es una piedra. Luego esa piedra puede ser oro o puede ser un diamante, pero en principio tú lo ves, es una puta piedra. La puedes coger y la puedes lanzar contra un oso. Porque de nada te va a servir el oro o el diamante si se te come el oso. Es una piedra, punto. Lo que parece es, aunque no sea, porque luego será otra cosa. Será otra cosa dentro de un lugar o un esquema en el que tenga un valor. Si no estás ahí, o sea, el dinero, o sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve una maleta llena de fajos de billetes de 500 en una isla desierta cuando lo que necesitas es fuego y comer? Es un papel que no tiene ningún valor. Te vas a comer el billete. Si no lo puedes usar. Sí, es un papel lo que te puedes usar para limpiar el culo. O sea, puedes decir, me limpié el culo con billetes de 500 porque no había nada alrededor. Pero no puede ni comprar comida ni hacer fuego. ¿Veis cómo el valor desaparece si lo sacas de su esquema? Creo que respondí a la pregunta, David. Sí.
Cabeza de Cerdo sigue con sus planteamientos, dice Iván Campos, ¿qué es más importante, la realización como individuo o el desarrollo y supervivencia de la sociedad? ¿Sacrificarías libertades que impedirían tu desarrollo individual por el bien común? Te voy a contar una historia. Yo me encontraba en un templo budista, estaba en un grupito, se llama Sangha el grupito. La Sangha es un grupo de gente pues, que se reúne para meditar. Bueno, supongo que tú sabes lo que es una Sangha, ¿no? Bueno, imagino lo que es. El monje estaba contándole a un grupito de gente una serie de cosas que parecía que no entendían. Y les dije, porque, vamos a ver, la libertad absoluta implica también una soledad absoluta. Porque si tú eres consciente y libre, el 90% o el 99% de la gente no puede estar en ese esquema, porque no lo comprende o no ha llegado a esa comprensión. Si aún están pensando en ideas limitantes como creencias políticas o creencias sociales o las inquietudes que tengan, ¿cómo van a ver que realmente están atrapados en una ilusión? Porque, como decía Krishna, todos los hombres nacen... Bueno, Krishna decía en el Mahabharata que todos los hombres nacen en ilusión. Si están atrapados en un contexto y nacen ahí, hasta que no se den cuenta de que están atrapados, están sujetando algo que no es real, no pueden ver más allá. Por consiguiente, aquellos que llegan a la libertad se dan cuenta de eso, pero no pueden hacer nada porque la mayoría aún siguen sujetando cosas que son ilusorias. O sea, es una ilusión realmente. Sí, tú tienes que desarrollarte tú mismo como individuo, pero como he dicho, en el poco caso de los filósofos auténticos, son seres asociales. Están dentro de la sociedad, pero la sociedad no les afecta. Al contrario, se crispan por ver cómo una cantidad de seres humanos cometen tonterías y errores una y otra vez siendo manipulados. Una cosa va cogida de la otra. A mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de distancia con la mayoría. La sociedad es relativa. La sociedad es un conjunto de individuos de una misma especie que están siguiendo un conjunto de normas y ritos. Ejemplo, hasta hace poco, hasta hace 20 años, era un acto social bautizar a tu hijo. Pero realmente tú ni sabías lo que estabas haciendo porque tú no ibas a... O sea, la base de la pirámide o clase media-baja, la de clase media-baja para abajo, lo hacían como protocolario porque no sabían ni lo que significaba ese acto, claro. Luego, de clase media hacia arriba, clase media hacia arriba, sí que tenían una cultura religiosa, pero ¿por qué? Porque tenían ya familiares en el clero y era un acto social. De todo lo que estás hablando diría que es convenciones sociales, pero lo que te preguntaba Cabeza de Cerdo era más lo que es el grupo de individuos, si cuenta más que solo un individuo, todo el conjunto de... O sea, si te sacrificarías tú individualmente para un bien común. Si mi sacrificio supone la salvación de una mayoría, lo haría sin dudarlo. El problema es que la mayoría muchas veces no es consciente de lo que está pasando. A mayor capacidad de libertad, mayor soledad. Porque cuanto más comprendes, más te alejas de lo cotidiano o de la zona de confort genérica, porque está la individualidad genérica. Tú vives en un grupo, quieras o no, está David y su zona de confort, y luego está el grupo en el que vives y la zona de confort de la sociedad en la que vives, que no eres tú solo en tu hábitat, hay más seres. Pedro Samprón dice que cuando tratas el tema de la comprensión está condicionada por el entorno, vivencias, etcétera. Es decir, tú puedes comprender de una manera y yo de otra una misma cosa. ¿Cierto? La comprensión viene dada por la capacidad del individuo, pero ojo, si quieres ver con claridad, deja de opinar. Entonces verás las cosas como son realmente. Las cosas las podemos ver desde dos primas, desde el nuestro propio y desde el que no es nuestro, tal como es. O sea, tú ves un perro, punto. Ahora bien, ese perro es un pastor alemán, ya estás catalogándolo. Pero alguien que no sepa del perro va a decir, es un perro. O sea, tú solo enseñas a un niño de 5 años y va a decir que es un perro. No te va a decir ni la raza que es. Entonces, el punto de vista del niño es más puro que el del adulto. Porque el niño ve un perro con el que quiere jugar. El adulto ve un perro que dice, me va a morder, o qué caro es ese perro. ¿Has comprendido la respuesta? Sí, ¿no? sí, la comprensión profunda, sí, entiendo. Estoy viendo aquí preguntas de otros y comentarios de otros. Abde, por ejemplo, ser esclavo de uno mismo es un oxímoron, puesto que un esclavo no posee esclavos. ¿Qué dirías tú a esto? No solo eres esclavo de ti mismo, sino que eres tu propio carcelero. Ese es el gran logro de la ingeniería social actual. No voy a quejarme, no voy a ser bien a la policía y me pegue. No voy a quejarme, no vaya a ser que pierda este trabajo de mierda por el cual me están explotando y me están pagando 4,50 la hora. No voy a quejarme
No es el que rompa con una chica que ya no quiero y que con la cual solo me acuesto 2 veces a la semana y no sé por qué estoy con ella. Por no buscar otra. ¿Te has fijado tú como tú mismo te limitas? Es tu propio guardián y tu propio esclavo. Todo eso es seguir tus miedos, tu conciencia, y no es tan bien hacer lo que quieres en realidad. No. Simplemente estás en una zona de confort tóxica. Tienes que salir de tu zona de confort y crecer. Hacer lo que quieres es simplemente estar aquí y ahora y moverte por la inquietud que tengas. Ejemplo, en la vida hay que probarlo todo. No. Es una forma de vivir al día, ¿vale? Muy bien. Pero también es una forma de fomentar un desequilibrio. Ahora bien, yo te digo, en la vida hay que probar aquello que tengas inquietud. Si a mí no me gusta saltar de un puente, ¿por qué tengo que hacer puente? A ver, yo tengo inquietud en lo que es el puente. Entonces sí que tiene sentido que tú saltes de un puente, David. Porque tienes esa inquietud. Pero, por ejemplo, a ti no te gusta el costo. ¿Por qué si no te gusta el costo con 16 años o 14 o 13 o a la edad que lleguen ya las drogas a los peques, tienes que fumarte una pieza de costo si a lo mejor ni te gusta el tabaco? Claro, como era un acto social, te veías obligado a fumar tanto tabaco como otros tipos de drogas. Sí, sí. Creo que ha quedado claro. Luis Lee dice, el bien y el mal no puede ser algo que nos hayamos inventado. Por supuesto, ni existe el bien ni existe el mal. Son meras ilusiones del ser humano. Ejemplo, en la cultura maya, ellos veían socialmente adecuado romperse la nariz y deformarse el cráneo. Para nosotros eso es una aberración. O, por ejemplo, en los años 50 estaba visto socialmente fumar tabaco. Pero hoy en día sabemos que es nocivo para la salud y prácticamente una gran parte de la población ya no fuma tabaco. De hecho, es que con la ley actual el Ministerio de Sanidad tendría que prohibir el tabaco, pero claro, como gana mucho dinero no lo van a prohibir. En los años 20 tú podías comprar cocaína en las farmacias. De hecho, Freud la recetaba sin receta. O sea, tú la podías comprar sin prescripción médica. ¿Qué pasa? Que a medida que avanzó la sociedad y se produjeron una serie de cambios sociales, se dio cuenta de que esa sustancia era dañina para los seres humanos. Por lo que pasó a legislarse y ya no se podía vender en farmacias. Pero, ¿qué os creéis que os pinchaba el dentista en los años 20 cuando ibas al dentista? Se pinchaba cocaína. Y por eso la boca se te dormía y te podía sacar la muela. Hoy en día, pues la farmacología ha evolucionado y ya no se pincha eso. Pero una cosa que en un principio estaba bien vista socialmente, hoy en día es mala, ¿no? Lo siguiente. Por ejemplo, antes decían, el pan es sano. Y hoy en día cualquier producto de harina que tenga migas es veneno puro para nosotros, porque se transforma en azúcares y puedes tener alteraciones en el páncreas. Y ya no hablemos de los contenidos de la comida, como la cantidad de azúcares que, vamos, es cáncer de colon puro. Que tanto el bien y el mal son relativos. Estábamos con temas quizá algo banales y triviales. Para cambiar, voy a hacerte una pregunta que te tengo en el chat, que es sobre un tema muy profundo y muy serio. ¿Qué piensas de las teorías de y tierra hueca? Te lo pregunta el señor Pendleton. El Viernes Santo, ¿sabes qué película vi? ¿Qué? Thor Ragnarok. Thor. Vaya. Y es una película judía, tío. ¿Pero judía? Sí, porque acaba con Thor guiando al pueblo de Asgard a la tierra prometida. O sea, Asgard es destruido, que es una tierra plana. Asgard es una tierra plana, es el disco. Entonces, es destruido y los asgardianos que sobreviven con Thor, de hecho, aparece la crucifixión en la película, cuando Hela, reina, diosa de la muerte, coge a su hermano, lo crucifica ahí, tras sacarle el ojo, y le clava en un costado la lanza de Odín. O sea, no solo aparece la crucifixión, sino que también la ejecución. Joder. O sea, analiza esa película y tiene elementos judeocristianos MK Ultra, como dirían algunos conspiranoicos. Pues yo simplemente digo que tiene metalenguaje judeo. Me hizo mucha gracia porque, a fin de cuentas, los católicos empalmaron la mitología nórdica con el principio del Génesis. Qué casualidad, ¿no? Sí. Entonces, creo que os sorprendería de lo que os podéis encontrar en Thor Ragnarok. ¿Qué huevos tengo? Decía que creo que para ser felices deberíamos involucionar, vivir de la autosuficiencia y del mercado de intercambio. ¿El trueque? Pero ¿es posible realmente eso a estas alturas? A ver, mira. ¿Tú te acuerdas que en los 70 había una cosa que se llama comunidad hippie, no? Sí. Y qué curioso que hoy en día hay una cosa que se llaman ecoaldeas. Sí.
Y al igual que las comunidades hippies han fracasado porque están diseñadas para fracasar. Señores, salir del sistema implica ser asistema. No se puede volver. Ejemplo, un mendigo. Un mendigo es un ser que está fuera del sistema. ¿Por qué? Porque por muchas multas que le ponga un policía, ¿cómo la va a pagar? Entonces no puedes salir del sistema y crear una perspectiva nueva estando dentro del mismo. Si queréis salir del sistema, implica no volver. Y esto lo he visto yo en algunos seres humanos que han tomado la decisión de evolucionar más allá del monje budista. Y pero no hablas de aldeas, ni necesariamente de irse al campo. No, a ver, hay ocupas. El problema es que está mal planteado porque las ocupas pueden ser elementos tóxicos, radicales, con esquemas de pensamiento que no entran en la mayoría de las personas. Entonces, claro, si tú no congenias con ellos, no vas a poder entrar. De hecho, el movimiento punk, que prácticamente desapareció en su momento, fue absorbido lo que quedó por el movimiento ocupa. Entonces, claro, tú, David, tal como eres, a que tú no entras para nada en la mentalidad punk. No creas, un poco sí. Tengo un amigo que me ve muy punk. Que él precisamente fue uno de los primeros punks que hubo en Barcelona. Eres. Y él me ve muy punk. Te voy a poner un ejemplo para que veas lo de ideas limitantes. Yo entré en un sitio de estos y el supuesto elemento que va de libre, porque entré con pelo en la cabeza, sin la cabeza rapada y sin un aro en la nariz, como las vacas, me miró mal. Ya, pero algunos te dirían, entre esos el amigo que estoy mencionando, te dirían que eso no es punk, que ese no es un punk, de verdad. Se clasifican en esquemas mentales y sociales. Y si tú piensas como ellos, pero no vistes como ellos y te comportas como ellos, no puedes estar con ellos. Y no, señores, estáis equivocados. Yo comparto vuestra ideología, pero no tengo por qué. O sea, yo me he visto como me salen los huevos, porque es mi libertad. ¿Por qué tengo que tatuarme algo si no me gusta? ¿Porque mola? ¿Porque ligas más? Por favor, el 90% de muchos de esos elementos están ahí por activismo, por acto social. Les importa una mierda muchas cosas. Pero como ligan más, o les salen más baratas las drogas, pues es así de simple. Es así de triste. April Arte dice en el chat, yo tengo una pregunta. Si hacer el bien a gente que no conocemos, es decir, el altruismo, no nos hiciera sentir satisfacción, ¿seríamos buenos con el próximo? O sea, con el prójimo. Debes ser como quieras ser y aceptar las consecuencias de tus actos. Bien y mal es relativo. Tú no tienes ni por qué hacer bien ni por qué hacer mal. Es más, ¿quién eres tú para hacer el bien? El mal es un efecto secundario porque tú quieres conseguir algo y para llegar a tu meta haces daño a gente. Vale. Pero, ¿por qué debes hacer el bien? Es más, ¿quién te ha dicho que hagas el bien? Nadie nos ha dicho que hagamos el bien. No tenemos que hacer nada bueno ni malo. Si somos nuestras circunstancias y vamos y recorrimos un camino. Es que, a ver, a no ser que seas católico y se te aparezca la Virgen María y te diga que estás en servicio y que tienes que vivir por y para los demás, pues no, eso de hacer el bien no implícito. Es que el bien no existe. ¿Qué es el bien? Aquello que es bueno. ¿Y qué es bueno? Aquello que no es malo. Por consiguiente, ya ahora mismo, sentada aquí viendo este programa, estás haciendo el bien. No busques más, tienes la respuesta de tus narices. Pero vamos, lógica cartesiana. ¿He dicho algo de esa mentira? Has dicho algo que es discutible, como muchas de las cosas que decimos. Un tal Paco López pregunta que qué opinamos del hedonismo. Creo que a David le mola mucho. Sí, la verdad es que sí, me atrae un poco, lo tengo que reconocer. El hedonismo pues es una forma de vivir legítima, pero determinado tipo de hedonismo. Digamos que simplificando mucho, hay dos grandes tipos de hedonismo. A veces se usa el sinónimo de hedonismo epicureísmo, pero precisamente los epicúreos eran los hedonistas más moderados, los que creían que el hedonismo es la filosofía que busca el bien a través del placer. Pero los epicúreos pensaban que el placer no era solo el físico, era también espiritual y que había que ser moderado, porque si no eres moderado, entonces el placer se convierte en adicción o sea, es una filosofía bastante positiva, entendida así. Y luego está el cirenaico, que es lo que queremos decir realmente cuando decimos un epicúreo o un hedonista. Lo que estamos refiriéndonos es al cirenaico, que era el hedonismo que identifica el bien con el placer de los sentidos y con la gratificación instantánea de los mismos. Y eso ya pues es otra cosa.
Eso ya es un poco más egoísta, más vivamos, comamos, bebamos, pero en el fondo atractivo es, eso no lo vamos a negar. Sí, tengo que decir que en la antigua Grecia David era un sátiro. Claro, Ares le castigó y lo mandó a este continuo espacio-tiempo con forma humana. Es lo que tiene, haber sido un capullo. No, pero bueno, depende de las inquietudes de cada uno. Mira, ni es bueno ni malo, depende de ti. O sea, no es bueno ni malo, es que depende de ti. ¿Te sirve? ¿Te funciona? ¿Te aporta lo que necesitas? Ya está, punto. Si hay gente que se tatúa cosas en la cara y les importa una mierda lo que opinan los demás, tú, que tienes esa inquietud, pues si es lo que te sirve, adelante. Porque a fin de cuentas, quien tiene que vivir con uno mismo eres tú. Es así de simple. Y es más, si quieres ver un buen ejemplo, te recomiendo Calígula de Tintoras. Qué grande, me has tocado. Por aquí te preguntaba Mus de Pus, que ¿qué opinas del tema de la Antártida y la prohibición que existe sobre ella? David y yo, durante una temporada, hicimos una serie donde analizábamos la Tierra plana, el tema de los gigantes y las murallas de la Antártida. Y te sorprendería de quién está ahí, que yo no me acercaría. Un señor muy grande. Y créeme, no es simpático. La Antártida, mira, te voy a dar datos reales para que lo busques. Esto lo puedes. Operación 711 de Alemania y la guerra de los pingüinos. Luego suma 2 más 2 y a ver qué te da. Paco López dice que la Antártida está más vigilada y hermética que el Área 51 y las gilipolleces aliens. Y Baskonia Eterna dice Mao, Fidel, Mussolini, muchos lo hicieron, salieron del sistema. Nos da ánimos con estos ejemplos. Y me gusta mucho este comentario de Cabeza de Cerdo porque casualmente estoy de acuerdo. Mira que no suelo estarlo en esto. Dice, no creo que haya un sistema como algo único. Creo que lo que llamamos sistema es el control que percibimos que ejercen otros sobre nosotros. Esto es un ejemplo que en un principio estaba en el libro y que lo quité. Blade Runner, sueñan los androides con ovejas electrónicas. Sí. Rupert Hauer, Roy, Nexus 6, están muriéndose. Llega a la misma comprensión que Miyamoto Musashi al final de su vida. Toda vida es sagrada. Y al hombre que le quería matar, que está a punto de morir en la caída, le salva. Sí. Le salva de la caída, le lleva a la luz, porque en cuanto le suelta un rayo de luz da a Deckard, y suelta un monólogo que es la muerte del ego. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves ardiendo más allá de Orión, rayos C cerca de las puertas de Tannhauser. Y todos esos momentos se perderán como una lágrima en la lluvia. Es hora de morir. Y muere. Y la paloma sube hacia el cielo. Bueno, eso es metafórico. Eso es la muerte del ego, la muerte del cuerpo y la información de ese alma sube hacia arriba. Pero lo que le dice Roy a Deckard cuando está a punto de caer, dice, es terrible vivir con miedo. Eso es lo que significa ser esclavo. ¿Tengo que explicarlo o ha quedado claro ya la respuesta? Sí, pero no, eso es por descontado, pero lo que él decía es que cuando hablamos de un sistema, que no es un sistema, que no es un todo, sino que hay nichos que controlan más, que controlan menos, y a todos los controla alguien, aunque sea el casero o aunque sea el jefe de la oficina. Pero vamos a ver, es que realmente este esquema social está incentivado por el miedo. O sea, ahí yo no sé cómo no quemaron a Ridley Scott, porque está haciendo una denuncia social brutal. Y sin embargo la película se estrenó. Igual que emiten en Antena 3 Los Simpson, y Los Simpson se cargan por completo la filosofía de Antena 3. Ya se sabe, esto lo decía Michael Moore, que al final esta gente son mercenarios, solo van por el dinero y aunque sea algo con un mensaje contrario, ellos no ven a largo plazo, solo ven a corto plazo las ganancias y eso puede ser el punto débil que les ponga en jaque, quizá. El señor Peldenton te pregunta una pregunta interesante. Vamos a hacer preguntas más profundas e interesantes que estábamos banalizando mucho. Si tienes sexo con una octogenaria, ¿haces el bien o haces el mal? El mal porque demuestra que tienes el cerebro podrido, pero también el bien porque le alegras el día a la viejecita. ¿Puedes creer que hay hombres jóvenes que les van las ochenteras? Pero sí, claro que me lo creo, claro que me lo creo.
Pues si hay gusto No es lo más extravagante que hay por ahí. No, pues hay gusto para todos, David. No hay, te voy a decir una cosa, no hay ni bien ni mal. Las dos partes están de acuerdo. De ese tema quizá hablaremos otro día. Cabeza de cerdo de ¿por qué la espada de la comprensión? Porque rasgas la ignorancia con ella, pero ¿por qué no las tijeras de la comprensión o el corta uñas? ¿Es clickbait, quizá? La comprensión es una espada que permite separar lo útil de lo inútil, lo vacío de lo lleno, pacificar al guerrero, llegar a la comprensión al mundo, hacer que el individuo se calme en conjunto con los demás y traer la paz a todos y a uno mismo. Es también el corte, si quieres, entre los dos hemisferios, izquierdo y derecho, y unificarlos. ¿Te ha gustado la respuesta, David? Me ha gustado mucho, aunque a estas horas no sé si entiendo algo. ¿Qué huevos tengo? Se declara fan feroz, apóstol feroz de Calígula de Tintobrás. Dice que cuando la vio me sacudí la sardina, estaba en esa edad que estaba más salido que el mango de una paellera. Y continúa diciendo en otro comentario que en ese momento de esa película es una obra maestra con el sonido de fondo durante el diálogo que es un gran latido de corazón. Bien, hay muchas cosas. Tendríamos que ir ya acabando porque llevamos ya un buen rato y tú tienes un horario que cumplir. Vamos acabando. A ver, aquí Cabeza de Cerdo afirma ser yo con otra cuenta. Siguen hablando sobre si la octogenaria es un bien o un mal. Voy a leer un comentario por ejemplo, de Óscar López Martí. Ustedes cuando pasen por la calle miren a su alrededor otras gentes y dirán qué jodido está el mundo. Creo que vamos a ir despidiéndonos ya. Me piden que profundicemos en el tema de la octogenaria en un presunto directo que abra después de este. La verdad es que eso es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Antes quiero hacer una última pregunta a Iván. Todo lo que dices en el libro está muy bien, pero como ya ha salido a relucir durante la entrevista, a veces tú no te muestras tan positivo ni tan optimista como pareces mostrarte en el libro. Todo lo que dices en el libro, tú lo aplicas en tu vida, lo haces. Doy fe de que lo hago. O sea, la prueba de ello es que me levanto mañana a las 5:30 de la mañana y he abierto otra empresa ahora. Sí, algo he visto. Recordemos el libro, se llama La espada de la comprensión, muy ameno, muy sencillo, un poco de autoayuda para damis, pero que oye, que a veces, ¿para qué recargar las cosas si todo es muy simple al final? Tiene que ser un gran libro si a David Sainz le ha gustado. Porque David Sainz nunca compraría un libro de autoayuda, que lo sepáis. Bueno, he comprado alguno para reírme. De hecho, se lee en una hora, ¿verdad, David? Sí, se lee rápido y se digiere y te queda pues un sabor de boca bueno al terminarlo. Y yo espero que haber influido positivamente en David. Algo sí, desde luego. Muchas gracias a todos los que han estado en el chat y espero que esto les haya aportado algo y nos vemos en el siguiente videoprograma.